Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Esta semana quiero que desarrollemos las 3 noticias más importantes que a mi parecer marcan algo trascendental en todo el desarrollo de esta carrera por conseguir la vacuna contra el COVID-19 y sobre todo adquirirla. Las 3 noticias que les voy a presentar en este video hablan sobre esos desarrollos científicos, también las gestiones de adquisición y qué está pasando en materia de contagios. Vamos a hablar de Rusia, del acuerdo al que llegaron México y Argentina y qué está sucediendo en Nueva Zelanda. Así que vamos a iniciar con Rusia. El pasado martes 11 de agosto, América Latina se despertaba escuchando la noticia del presidente Vladimir Putin, que aseguraba que su país, Rusia, ya tenía lista y registrada la primera vacuna en contra del COVID-19, titulada el Sputnik V. Por supuesto, un anuncio que conmocionó a la humanidad entera, una buena y positiva noticia, pero que la comunidad científica ha recibido con mucha cautela. Resulta que el presidente Putin aseguró que después de 2 meses de estar haciendo los ensayos respectivos en personas, estos habían arrojado resultados positivos y que ya estaban dando por cantada la victoria con esta vacuna que genera una gran inmunización en los cuerpos a quienes se les aplica. Es tan segura y tan confiable que habló de una de sus hijas, a quien ya este tratamiento se le aplicó. La ventaja de nuestra vacuna es, según mi opinión, que se creó sobre la base de los vectores virales humanos. Funciona de manera más precisa y crea una inmunidad persistente celular y de anticuerpos. Lo sé muy bien porque una de mis hijas se inoculó. En este sentido, participó en el experimento. Putin celebró la aprobación de este intento de vacuna, de esta candidata de vacuna que dejó de ser candidata y resulta ser la primera opción en el mundo. Dijo que después de esta aprobación es el camino que se abre para que se pueda seguir aplicando masivamente mientras avanzan las pruebas que le faltan a esta vacuna. Aseguró que los primeros voluntarios en esta fase 3 en la que en este momento se encuentra esta vacuna podrá ser aplicada a todos los profesionales de la salud que están trabajando con pacientes con COVID-19 y que ellos podrían representar los primeros voluntarios para aplicarla. Hace 2 semanas hablamos en este canal sobre el funcionamiento de esta vacuna y los primeros datos que se conocían, así que los invito a visitar ese video si aún no lo han hecho. El anuncio del mandatario ruso se recibió en la comunidad internacional con muchas posiciones encontradas y sobre todo cautela, como por ejemplo la recibió la Organización Mundial de la Salud. A través de su portavoz Tarik Jasarevic aseguró que la precalificación y la homologación de una vacuna requiere de procesos muy rigurosos y que de hecho durante toda la fase de ensayos clínicos se debe verificar y evaluar que en efecto sea una vacuna segura y su eficacia, por supuesto. Este portavoz aseguró que se debe ser rigurosos con todas las medidas de salud pública que se están implementando, por lo que aseguró que están abordando de manera muy cercana con Rusia una evaluación para ver y analizar cuál es el verdadero impacto que tiene esta vacuna en términos de eficacia y en términos de seguridad. Solo puedo decir que estamos en contacto con las autoridades sanitarias rusas y que se están llevando a cabo conversaciones con respecto a la posible autorización de la vacuna por parte de la OMS. La autorización de cualquier vacuna incluye la revisión y evaluación rigurosa de todos los datos de seguridad y eficacia necesarios. En el mundo ya muchos expertos han cuestionado la verdadera eficacia de esta vacuna, asegurando y cuestionándose también la rapidez con la que Rusia hizo el anuncio de su primera vacuna contra el COVID-19. ¿Será que están economizando esfuerzos? Uno de los científicos que cuestionó este anuncio fue Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos. Cuestionó la prisa de Rusia, pero aseguró que en este momento cualquiera puede venir a decir que tiene una vacuna, pero que para comprobarlo debe demostrarse a través de ensayos que demuestren su seguridad y eficacia. Fergus Walsh, el corresponsal de asuntos médicos de la BBC de Londres, esta semana en medio de todo este debate aseguró que ser primero simplemente no es suficiente y también recordó que Rusia inició estos ensayos y todas las pruebas de su vacuna después de Europa, de Estados Unidos y de China. Además hay que decir que el Instituto Gamaleya, que es el instituto encargado del desarrollo de esta vacuna, hasta el momento no ha presentado un solo dato que dé cuenta de la calidad y eficacia de esta vacuna, lo que pone más en duda cuál es la verdadera eficacia de esta vacuna. Por supuesto, funcionarios del gobierno ruso ya salieron en defensa de esta vacuna.
Mikhail Murashko, el ministro de Salud ruso, fue el primero o de los primeros funcionarios del gobierno ruso en salir en defensa de la vacuna, asegurando que en efecto sí estaba comprobada su seguridad y eficacia, pero estaba tan convencido de la eficacia del mismo que se animó a decir que en las próximas 2 semanas se va a producir el primer lote masivo de esta vacuna. Nuestros colegas extranjeros, que al parecer sienten una cierta competencia por las ventajas de nuestro fármaco, tratan de expresar opiniones que consideramos infundadas. Muchos países han utilizado regímenes de investigaciones apresurados, pero la vacuna rusa, lo reitero, se basa en conocimientos y datos clínicos previos. Según el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, toda vacuna debe cumplir con ciertas fases. 3 de las más importantes son las siguientes. La primera de ellas es que se aplica en un reducido grupo de personas. La segunda fase es que este grupo se amplía y se aplica en personas que tengan características similares a las personas que necesitan realmente esta vacuna. Y la tercera fase es la más ampliada, la que se le aplican miles y miles de personas a esta vacuna para revisar cuáles pueden ser los efectos secundarios de esta vacuna. La vacuna de Rusia, el Sputnik 5, cumplió la fase 1 y 2 el 1 de agosto y sus resultados fueron muy satisfactorios, pero necesitan la fase 3 con la que están experimentando en este momento con ya la masificación de la vacuna. El doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y colaborador de CNN, cuestionó durante esta semana el anuncio de Rusia, preguntándose por qué la aprobaron cuando no ha terminado todas sus fases de prueba. No se sabe realmente nada. Y cuando te digo nada, es nada. Con esta vacuna rusa, Guillermo, no hay publicaciones científicas de fase 1, de fase 2, de fase preclínica, no existen. Y cuando se le preguntan a los que dirigen este tipo de cosas, ¿dónde están los datos? Dicen, los tenemos nosotros. Pero los van a poner, sí, los vamos a poner en algún momento del mes de septiembre. Mientras tanto, ya lo que hicieron ayer en esta conferencia de prensa fue anunciar al mundo. Pero ya muchos estarán cuestionando, bueno, pero ¿por qué tanto show con la fase 3 de estas pruebas? Resulta que esta fase 3 es clave para identificar, como se los mencionaba, esos efectos secundarios y es tan importante que puede evitar catástrofes como la que sucedió en 1976. Regresemos allá entonces a revisar qué sucedió con la vacuna de la gripe porcina. En ese momento se le aplicó masivamente a un montón de personas, pero 45 millones de ellas adquirieron como efecto secundario de esta vacuna el síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno neurológico que afecta fuertemente el sistema inmunológico y este termina impactando o afectando el sistema nervioso por error. Es por eso que terminar las fases completas de las pruebas es tan importante. No queremos que ahora media población en el mundo termine con una enfermedad, quién sabe con qué tipo de consecuencias en la salud, y que la cura termine siendo más grave que la enfermedad. Aquí vemos varios factores que son muy interesantes para analizar. El primero de ellos, por ejemplo, es el nombre de la vacuna, el Sputnik 5. Claramente tiene un componente político, pues recordemos que hace referencia al primer satélite que Rusia lanzó al espacio en 1957 y sobre el cual, pues, Estados Unidos quedó sorprendido. Aquí hay una jugada también lingüística y política muy interesante. Otro anuncio que llama mucho la atención es que Putin haya hablado de una de sus hijas, cuando ha sido uno de los mandatarios más herméticos a la hora de nombrar o de involucrar a su familia. Y por otro lado, pues lo más evidente, ¿hasta qué punto esta vacuna realmente representa una alternativa que dé una solución o por lo menos mitigue los impactos del COVID-19? ¿Usted se la aplicaría? El Fondo de Inversión Directa de Rusia espera que en América Latina esta vacuna rusa pueda estar ya produciéndose más o menos en noviembre. Sin embargo, y de acuerdo con CNN, esperan que pueda darse en julio del próximo año esa masificación aquí en América Latina, pues ya muchos países y algunas compañías han manifestado su interés en adquirir esta vacuna, incluso compañías de los Estados Unidos. Hay que decir que en esta fase en la que se encuentra esta vacuna, el Sputnik 5, muchas personas y muchos países están intentando ser partícipes de esa fase exploratoria, bueno, ya con distribución masiva. Pero, por ejemplo, está Brasil, que ya va a poner a algunos voluntarios para la aplicación de esta vacuna y así, una vez se pueda masificar, sea mucho más fácil su distribución.
No hay que olvidar que algunos funcionarios rusos también dijeron que la producción masiva en América Latina se podrá iniciar fácilmente con aquellos países que tienen asociaciones con fondos locales. La segunda noticia que cobró gran relevancia esta semana fue el anuncio que hicieron los gobiernos de México y de Argentina al asegurar que producirán y distribuirán para toda América Latina la vacuna que en este momento están desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Aseguraron los mandatarios de respectivos países que esta distribución va a ser para todos los países de América Latina menos Brasil, que Brasil, si lo recuerdan, ya tiene un acuerdo directo con AstraZeneca y que si no conocen de qué se trata, los invito a ver mi anterior video en el que les explico de qué se trata este acuerdo. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, aseguró que su país ya está listo, que la comunidad científica en su país estaba lista para empezar la producción de esta vacuna y además dijo que este anuncio era sencillamente esperanzador. Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, aseguró que este acuerdo va de la mano con la fundación de Carlos Slim y compromete 150 a 200 millones de dosis para ser producidas y también que estas podrán estar disponibles más o menos en el primer semestre del 2021. Además prometió que habrá una distribución equitativa para toda la región. Y que se irán distribuyendo equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de los gobiernos de cada uno de esos países. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. El laboratorio encargado de esta gran tarea es MabXscience, una compañía de biotecnología internacional dedicada a la investigación, al desarrollo y a la fabricación de anticuerpos monoclonales. Su director en América Latina, Esteban Corley, le dijo a Infobae que en los próximos días se va a dar toda esa transferencia electrónica y que esperan que en los primeros meses del 2021 pueda empezar la producción comercial. Aseguró que confía que los países de América Latina van a tener acceso a esta vacuna al mismo tiempo que otros países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, pero también destacó que aquí se va a hacer el traspaso de información tecnológica, lo que significa, y recordemos lo que hablamos la semana pasada, que al igual que Brasil, el acuerdo al que se llegaron, van a recibir toda la información tecnológica para que la producción sea mucho más eficiente, eficaz y sobre todo masiva. Esta noticia cobra también mucha relevancia por el rol que está desempeñando Carlos Slim, este magnate mexicano que cumple un papel fundamental, pues resulta que en meses pasados, cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador viajó a los Estados Unidos, él viajó en compañía de grandes empresarios mexicanos, como por ejemplo Slim. Allí, en este viaje, Slim se acercó al mandatario mexicano y le contó que su fundación estaba haciendo acercamientos significativos con esta farmacéutica, con AstraZeneca y con la Universidad de Oxford para que hubiese un acuerdo de producción y distribución de la vacuna. Ya vemos que meses después, esta alianza y este acuerdo de negociación finalmente cobró relevancia y hoy tenemos la noticia que tenemos. Estos gobiernos ya pueden cantar victoria porque están haciendo una apuesta muy interesante al asegurar esta negociación de producción y distribución. Pero no todo es color de rosa. Se están jugando algo muy importante y es que recordemos que AstraZeneca y Oxford tienen en este momento la vacuna más desarrollada en cuanto a sus fases de experimentación se trata. Sin embargo, ¿qué va a pasar si alguno de sus ensayos reflejan que algún resultado no fue tan positivo como lo están esperando? Es un riesgo que vale la pena correr y que estos gobiernos lo saben. Ahora habrá que ver de qué manera se va a adelantar la distribución, si van a hacer uso de alguno de los mecanismos de cooperación que tiene la región o a través de qué otros acuerdos bilaterales o ya regionales para poder hacer una distribución, como ya lo han prometido, de forma equitativa. Amanecerá y veremos, dice el dicho, porque no sabemos el detalle de estos acuerdos y lo que va a representar económica y socialmente para los países que están haciendo estos negocios y para quienes se vayan a vincular estos acuerdos tan significativos.
Para finalizar, vamos a hablar de Nueva Zelanda y tal vez hagamos un paréntesis con esta noticia, pero no puedo dejar este video de esta semana sin hablar de lo que sucedió, pues después de 102 días de estar invictos, Nueva Zelanda registró nuevamente un rebrote con 4 casos de COVID-19 en un núcleo familiar. Aún no han identificado de dónde provino ese contagio. Sin embargo, al conocerse la noticia de inmediato, su primera ministra Jacinda Ardern decretó nuevamente un confinamiento estricto en Auckland. Le estamos pidiendo a la población de Auckland que se quede en casa para detener la propagación. Esto significa hacer las cosas simples con las que ya están familiarizados para prevenir contagiarse con el virus o transmitirlo a otros. Con los primeros 4 casos, ya el gobierno nacional se puso en la tarea de implementar nuevos y estrictos controles en el confinamiento. Y es que hay que decir que no han identificado de dónde pudo surgir nuevamente el COVID-19, cosa que resulta ser casi que un enigma si han sido tan rigurosos en mantener las restricciones que se implementaron desde un principio, como estrictos controles en la migración con algunas excepciones, mantener las fronteras cerradas para las personas que no son nacionales de Nueva Zelanda y también la cuarentena estricta para aquellos neozelandeses que llegaban del exterior a su país. ¿De dónde pudo venir? Pero no podemos olvidar que la gran estrategia del gobierno de este país fue que considerar un solo caso de COVID-19 era demasiado, así que ya encendieron todas sus alarmas rápidamente para atacar y controlar nuevamente este rebrote que han llamado ya algunos. Además, no olvidemos que la estrategia de Jacinda Ardern fue no mitigar el COVID-19, sino acabarlo en su país. Si quieren conocer más de cuál fue el éxito de Nueva Zelanda, los invito a ver en un video anterior de mi canal cuáles fueron esas estrategias acertadas de este gobierno que les dio la victoria con el COVID-19. Para concluir entonces, 3 noticias bastante reveladoras durante esta semana. Rusia están, a mi parecer, teniendo un juego muy arriesgado, pues no solamente no tienen asegurada la eficacia y la total seguridad de esta vacuna, sino que también aseguran su masificación durante la misma fase de pruebas, lo cual puede significar que esto sea muy costoso en términos de salud pública. Sin mencionar que hay otros factores políticos, geopolíticos y económicos que están de por medio, aspectos muy relevantes que cobrarán mucho valor cuando se empiece a dar la noticia y a descubrir de qué manera se producirán y se distribuirán en América Latina. La segunda noticia, México y Argentina se aseguran que la distribución en sus países se vaya a dar de primera mano una vez AstraZeneca y Oxford confirmen la eficacia de su vacuna. No es nada sencilla esta negociación, la están haciendo y se la están jugando con un precio puede ser bastante alto. Esperemos que los resultados de las pruebas en las que se encuentra esta vacuna sean bastante satisfactorias, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es de qué manera se están presentando estos acuerdos y bajo qué precios para los países latinoamericanos. Finalmente, el ejemplo de Nueva Zelanda nos invita a ver que no podemos bajar la guardia. Esto nos debe llevar a una reflexión muy profunda y es decir, Nueva Zelanda era el ejemplo que el mundo ya estaba admirando porque ¡wow! Derrotaron el coronavirus y no tenían ningún caso, pero vuelve y se presenta un caso de contagio en una familia y vuelven y cierran y confinan. 4 casos son demasiado. ¿Qué podremos decir estos países como Colombia, por ejemplo, que tiene tantos y tantos casos de contagios y de fallecidos? Así que no hay que bajar la guardia. Y tampoco hay que dejar que las autoridades tengan todo el control en este asunto porque nosotros también tenemos que dar un granito de arena para evitar seguir contribuyendo a la propagación del COVID-19. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de mi video, te doy las gracias y quiero que me dejes tus comentarios, tus impresiones. ¿Cuál crees que es la noticia más significativa? ¿Rusia, América Latina o Nueva Zelanda? Espero tus comentarios y no olvides que puedes también contactarme a través de mis redes sociales en donde estoy como @macamisánchez. Nos vemos la otra semana y de nuevo gracias por tu apoyo. Un fuerte abrazo.